La semana pasada hablamos de y esto nos va a tomar tiempo. La semana pasada hablamos de cómo se trazó el mapa de África, y una de las consecuencias más aterradoras del trazo del mapa de África fue lo que hizo el bestial Leopoldo II de Bélgica. La única vez que yo en mi vida he estado en Bruselas, fui a presentar un libro con una ilusión enorme. Una amiga mía había traducido al francés una de mis novelas, y una editora se había atrevido ahí a sacar, creo que 100 ejemplares o algo así. Digo, luego iba a imprimir más y se vendía, ¿no? Y yo fui con una mononucleosis horrorosa, tan horrorosa que ni siquiera hice buenas relaciones públicas, que a la hora de meterme a museos se me olvidó entrar al Museo de Magritte, que son de mis favoritos de toda la vida. Vamos, o sea, que fue un desastre mi viaje a Bruselas, tengo que volver algún día. Pero una cosa que sí me llamó la atención fue esto. De pronto veo una estatua, así ecuestre y todo, de Leopoldo II, Regi Belgarum, o sea, rey de Bélgica, 1865-1909, Patria Memor, la patria lo recuerda. Entonces dices, no, pero ¿cómo puede haber todavía, aquí sí, una estatua de Leopoldo II, que es uno de los seres más bestiales de la historia? Bueno, voy a contarles quién es él, pero la historia de él comienza con este sujeto extremadamente peculiar que es Henry Morton Stanley. Stanley es el que encontró a Livingstone. Livingstone era un predicador que se había ido a buscar las fuentes del Nilo, se había quedado predicando y había desaparecido. Y Stanley era una especie de periodista al que le dieron una de las órdenes de trabajo más complejas de la historia del periodismo. Esto me lo contaba un gran maestro de periodismo, y que constaba de 2 palabras. Lo llamó, creo que era el Chicago Tribune, su director, y le dijo: find Stanley, find Livingstone, encuentra a Livingstone. En inglés son 2 palabras, find Livingstone. Dijo pero ¿cómo? Lo que necesites. Pero es que voy a necesitar viajar, voy a ir a África, necesito gente, necesito billetes de barco, necesito alquilar porteadores como los que tiene aquí, llevándole el rifle. Necesito gastar muchísimo dinero. Eso ya lo ves con contabilidad. Yo te he dado una orden. En periodismo se dan órdenes de trabajo. No se le sugiere a alguien amablemente que si quiere cubra tal noticia. Esto a los que son así como muy anarcos y estudian periodismo los horroriza. No, se llama orden de trabajo por algo. Find Livingstone significa encuentra a Livingstone. Punto. Haz lo que sea necesario. Y lo encontró. Él escribió un libro de cómo encontrar a Livingstone, se hizo enormemente famoso y se convirtió en un gran conocedor de África, y como gran conocedor de África lo llamó esta bestia que se llamó Leopoldo II, segundo rey de Bélgica. El primero fue su padre, Leopoldo I, y no tuvo hijos legítimos, así que sus actuales reyes de Bélgica no son sus descendientes, sino sus primos. Y le dijo a Stanley que le ayudara a conseguirse este pequeño trozo de África. Este pequeño trozo de África como su propiedad personal y como un territorio en el cual los negros no tuvieran absolutamente ningún poder, porque los negros no estaban para tener poder, porque los negros son inferiores. Y Stanley le contestó una carta: tiene usted toda la razón, a los negros no se les puede confiar absolutamente nada, y yo me encargo. Y entonces allí, en las exploraciones del río Congo y demás, dio las bases necesarias para que Leopoldo II, durante la conferencia de Berlín, de la que hablábamos la semana pasada, solicitara que le entregaran este trozo de África como su propiedad personal. Ojo, no como una colonia belga, no como una dependencia de Bélgica, no como un virreinato, no como una colonia, no como una... No. Era la propiedad personal e individual de esta cosa, de este despojo humano. Y ya en sus cartas que intercambiaban Leopoldo II y Stanley, hablaban de las riquezas. El hule, el látex. Ven uno caminando por la calle, por la selva, y le llueve látex, tiene la ropa llena de látex. Hay grandes cantidades de látex. Así que se creó, como resultado de Berlín, el Estado Libre del Congo,
que ni era un estado, porque era una hacienda propia, y tenía de libre la libertad que tenía Leopoldo II y nada más, del Congo. El problema es cómo administró el Congo. Le extrajo riquezas en grandes cantidades, principalmente primero del marfil y después, cuando subió el precio del látex, de la goma, del hule, extrayendo el hule con el trabajo forzado esclavo de todos los habitantes del Congo, a los cuales controlaba mediante una fuerza mercenaria que era la Force Publique, la fuerza pública, y sacó dinero para él. Parte lo usó para construir cosas en Bélgica y por lo tanto le llamaban el rey constructor. Pero no sale muy bien cuando haces las cosas así. Toda colonia es horrorosa, toda colonia es depredadora. Toda colonia exacciona, roba, sustrae bienes de una comunidad humana que estaba en una zona geográfica determinada y les saca bienes para su beneficio. A veces son buenas personas y también les construyen cositas. A veces no son unas bestias brutales y no los matan así porque sí, ¿no? Pero no hay colonia buena, no hay colonia noble, amable, simpática y no. Pero no hay nada en el mundo como lo que hizo Leopoldo II en Bélgica. La brutalidad sistemática, el trabajo forzado de todos los habitantes del Congo, la tortura continuada de todos los que tenían cualquier rasgo de rebeldía o no trabajaban lo suficiente, el asesinato, cuando alguien no cumplía su cuota de jugo de látex, por ejemplo, para enriquecer a Leopoldo, le cortaban las manos. Siempre había otro que iba a hacer el trabajo mañana, y al que le habían cortado las manos pues, dependía de la caridad de sus propios compatriotas que estaban en la pobreza y en la miseria más absoluta. Las fotografías de cientos de personas con las manos y pies amputados en el Congo existen y son aterradoras. Son tan aterradoras que un tal George Washington Williams, que no tiene nada que ver con George Washington, por supuesto, el presidente de los Estados Unidos, llamó a las prácticas de la administración de Leopoldo II en el Estado Libre del Congo. Fue una de las primeras veces que se utilizó el término crímenes en contra de la humanidad. Si tú estás hablando de una serie de potencias coloniales que se repartieron África como quien se reparte un pastel, que se pusieron de acuerdo en una conferencia en Berlín sin un africano en los alrededores para repartirse todas las riquezas de un continente. Piensa lo que se necesita para aterrorizar a estas potencias coloniales. Es decir, para que Holanda, Francia, Inglaterra, Italia, Portugal, España dijeran: esto es terrible. Imagínate el horror que fue esta administración. Las comisiones internacionales, los testimonios de primera mano, los hechos, el periodismo de investigación de E.D. Morel y el informe Casement de 1904, todas estas cosas que la gente hoy te dice que no existen, no hay prensa libre, todos están coaligados, todo es un complot. No. El propio periodismo independiente de Morel ayudaron a que en 1904 las potencias coloniales y el propio gobierno belga, más allá de Leopoldo II, dijeran: esto es intolerable. La idea de que puedes aterrorizar a quienes viven de alguna manera del terror en otros lugares es impresionante. Ha sido difícil calcular con precisión la población previa a la colonia y cómo cambió durante los años del Estado Libre del Congo, que fueron de 1885 a 1908, o sea, 23 años de horror. Pero se calcula que la población del Congo se redujo bajo el imperio de esta bestia entre 1 y 15 millones de seres humanos. Las causas: enfermedades epidémicas, una menor tasa de nacimientos, violencia y hambrunas ocasionadas por el propio Leopoldo II. En 1908 las informaciones
los informes de muertes y abuso y la presión de la Asociación de Reforma del Congo, de ciudadanos que estaban preocupados por lo que pasaba, hicieron que se le quitara la administración del Congo a Leopoldo y que se le conformara primero como el Congo belga y después ya independiente como lo es hoy la República Democrática del Congo, que sigue teniendo las cicatrices, por supuesto, de la barbarie de este personaje. Si regresamos a lo de las reparaciones, yo no creo que Bélgica debiera reparar a la República Democrática del Congo nada, pero si lo hiciera y si lo hace, le aporta bienes y está bien. No por obligación, sino por humanidad misma, ¿no? No te puedes hacer responsable de los crímenes de un rey que además lo hizo ni siquiera en su calidad de rey, ni siquiera en su calidad de jefe de Estado de tu país, sino que era su negocio personal, en donde ni involucró directa ni indirectamente a Bélgica como país ni a la ciudadanía belga. Pero evidentemente el horror del accionar de Leopoldo II en Bélgica llevó a lo que hoy es, y llevó también a la reconsideración de muchas prácticas coloniales. Es decir, cuando te has horrorizado por lo que hacen otros, tarde o temprano giras la cara y dices, bueno, es que lo que yo estoy haciendo tampoco es así como para aplaudirme. Y la gente de las potencias coloniales se da cuenta, y hoy en día, quedan creo que 2 o 3 estatuas de Leopoldo en Bélgica, han derrumbado muchas, pero me dio mucho gusto ver una reciente fotografía de una de las esculturas, de las estatuas ecuestres de Leopoldo II, que tenía escrito en el pecho del caballo, no miserable, infeliz, asesino, caníbal, sino perdón. Y creo que pedir perdón por lo que hicieron otros que no eres tú también tiene razones de hacer, sobre todo cuando es tan reciente. Es decir, hoy ya no, pero hace 30 años había gente viva que había sufrido directamente los horrores y las atrocidades de Leopoldo II en el Congo. Esas son las historias de África de las que también tenemos que estar informados para no creernos que África es ni lo que nos dicen los que quieren defender a África como si fuera un país, cuando es una multitud de realidades diferentes, variadas y contradictorias muchas veces, y quienes también nos quieren decir que es un continente sin futuro. Por el contrario, yo creo que soy de los que creen que gran parte del futuro de la humanidad se encuentra en África, y mientras más rápido el resto del mundo vuelva los ojos a África, como lo hace el Reino Unido, por ejemplo, que sus noticieros, sus informativos de la BBC siempre tienen secciones dedicadas a los acontecimientos en los países africanos, y así como nos preocupamos ahora que Uganda tenga un retroceso con la pena de muerte a los homosexuales, también tenemos que ver lo que pasa, y lo que pasa bien, como ahora que los líderes africanos estuvieron en Moscú y, dirigidos por el presidente Ramaphosa de Sudáfrica, le dijeron a Putin: no queremos tu guerra, nos está haciendo daño a nosotros. Y yo sería partidario de no meternos con ellos.